Hola otra vez. Vamos a seguir ahora con los teoremas de las funciones derivables y en esta ocasión vamos a ver el teorema del valor medio, también llamado teorema de Lagrange, que dice lo siguiente. Si una función es continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto, entonces existe al menos un x sub 0 en el abierto que verifica que la derivada en ese punto coincide con f de b menos f de a partido por b menos a. Vamos a ver qué significa esto gráficamente. Pues si yo considero los puntos A y B, aquí tendríamos A, aquí tendríamos B, esto sería f de A y esta altura de aquí pues sería f de B. Muy bien, ahora si considero la secante que une estos dos puntos, ¿vale? Vamos a buscar cuál sería la pendiente de esa secante. Recordamos que la pendiente es lo mismo que la tangente del ángulo, pero más fácil de identificarla como que la pendiente va a ser la variación en el eje Y partido por la variación en el eje X. ¿Cuál va a ser la variación en el eje Y? Pues esta distancia. Pues justamente ¿cuál va a ser? F de B menos F de A. ¿Y cuál va a ser la variación en el eje X? Pues esta longitud, ¿vale? Que va a ser B menos A. Muy bien, ¿qué es lo que dice entonces el teorema? Pues que existe un punto, habíamos puesto aquí sub 0, aunque de dibujo pone C, donde la recta tangente a la función en ese punto va a ser paralela a la secante, o lo que es lo mismo, que la derivada de la función en ese punto va a ser la misma que la pendiente de la secante, ¿vale? Ojo, el teorema me dice que existe al menos uno, pero podrían existir más. Vemos este caso, A y B, donde la secante que une los dos puntos sería esta. Y como visualizamos, pues existirían al menos 3 puntos en ese intervalo donde la tangente sería paralela a esa secante inicial. A estos puntos se le llaman los valores intermedios, ¿vale? Así que eso es lo que dice el teorema del valor medio. Vamos a ver un ejercicio de aplicación típico que nos pueden pedir, ¿vale? Nos dicen demostrar que esta función satisface las condiciones del teorema del valor medio en el intervalo 0, 2 y calcular sus valores medios en dicho intervalo. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es intentar representar esta función. Esta función, que es 1 partido por x a partir del 1, sabemos que es así. Y por otro lado, pues es una parábola convexa por el otro lado, ¿sí? Tenemos que ver si es continua y si es derivable, que son las condiciones que me está exigiendo el teorema. Bueno, para estudiar la continuidad solo necesitamos realmente estudiar la continuidad en el 1, puesto que el primer trozo es un polinomio y el segundo realmente solo es discontinua en el 0 y para ese valor no estaría definido. Así que vamos a estudiar la continuidad en ese punto. Límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, nos damos cuenta de que es 3 menos 1 partido por 2, 1. Límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, es 1 partido por 1, que es 1, que es lo mismo que la función. Así que f pertenece a las funciones continuas en el 1, lo que implica que f pertenece a las funciones continuas en el intervalo cerrado 0, 2, por lo que hemos visto antes. Vamos a ver ahora si es derivable, ¿vale? Tenemos aquí ya la función derivada, con lo cual podemos estudiar los límites. Límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de la derivada, sería menos 1, y el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de la derivada, pues también menos 1. Así que f pertenece a las funciones derivables en el 1, lo que significa que f pertenece a las funciones derivables en el abierto 0, 2. Bueno, pues visto que ya verifica la continuidad y la derivabilidad, ya puedo afirmar, implica por el teorema del valor medio, que existe un punto C en el intervalo 0, 2 tal que la derivada en ese punto va a ser igual a
f de 2 menos f de 0 partido por 2 menos 0. Y este valor, f de 2, va a ser 1 medio, f de 0 son 3 medios y 2 menos 0 es 2. Así que esto me daría menos 1 partido por 2, o sea que menos 1 medio. Me asegura el teorema que existe al menos un valor en el que la derivada valga un medio. Vamos a recordar que esto significaba que si yo tenía la secante en esos dos puntos, me estaba asegurando que existían algún punto donde la tangente fuera paralela a esa secante. Pues mira, si lo visualizamos, vemos que además no solo hay uno, sino que en este caso tiene toda la pinta de haber dos. Bueno, pues vamos a encontrar esos valores. Estos valores es lo que llamamos los valores medios, ¿vale? Valores medios. Justamente, ¿vale? Bueno, ¿cómo los encontramos? Pues simplemente vamos a igualar la derivada a ese valor menos un medio. Habíamos visto que la derivada era menos x y menos 1 partido por x al cuadrado. Así que la vamos a igualar a menos un medio. Esto vale menos un medio, implica que x vale un medio. Pues este es el primer valor medio que teníamos aquí. Y si menos 1 partido por x al cuadrado es igual a menos un medio, es porque x al cuadrado vale 2, o sea que x sería más menos la raíz de 2. ¿Qué ocurre? Que menos raíz de 2 no corresponde a la derivada del trozo de la derecha, sino que tendría que corresponder a la derivada de la izquierda. Por lo tanto, de estos valores solo tomo como valor medio raíz de 2. Así que este valor de aquí va a ser raíz de 2. Ya habríamos, por tanto, comprobado que se verifica el teorema y localizado lo que llamamos sus valores medios o sus valores intermedios. Bueno, a continuación simplemente quiero que intentéis hacer vosotros en casa este ejercicio, ¿vale? De aplicación del teorema del valor medio, que te da una función, esta vez no está definida a trozos, y te pide que calcules también sus valores medios y compruebes su existencia. Y quiero que hagáis también este ejercicio, donde ahora simplemente es una función definida en 3 trozos, lo mismo que verifiquéis en el intervalo 0,4 y calculéis los valores medios, ¿vale? Vamos a ver ahora la demostración del teorema. Para demostrar el teorema lo que vamos a hacer es crearnos una función auxiliar g de x, que va a ser toda esta. ¿Quién es esa función? Bueno, pues primero vamos a intentarlo visualmente. Va a ser una función que a cada valor x le va a hacer corresponder la distancia en ese valor entre la función y la recta tangente que habíamos nombrado previamente, ¿vale? Es decir, la función va a depender de la distancia de mi gráfica f a la secante entre los dos valores a f de a y b f de b, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos a construir esta función? Pues primero tengo que tener la ecuación de esta secante, de esta recta de aquí. Y lo vamos a hacer como a punto pendiente, es decir, y cojo un punto cualquiera, por ejemplo, menos f de b va a ser igual a la pendiente. Hemos visto antes que la pendiente era f de b menos f de a partido por b menos a por x menos b, ¿vale? Muy bien, pues como veis esta es la función de la recta y entonces ahora g la voy a definir como la función menos la recta. Es ese segmento amarillo que habíamos visto. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar el teorema de Rolle a esta función, porque esta función va a ser continua y va a ser derivable en el abierto. Y además verifica que g de a es igual a g de b, ¿vale? Lo podéis ver que g de a es lo mismo que g de b, simplemente sustituís y lo comprobáis. Por lo tanto, tiene que existir un punto donde la derivada de esa función sea 0. ¿Qué ocurre si ahora derivo yo esta función g? Pues que la derivada de g va a ser la derivada de f y como esto es una recta, simplemente vamos a derivar el coeficiente de x y el coeficiente de x es f de b menos f de a partido por b menos a. Así que la derivada me va a quedar así. G' de x es igual a f' de x menos f de b menos f de a partido por f de a. Por lo tanto, si hay un valor donde se haga 0, es que ese valor es en el que la derivada vale f de b menos f de a partido por b menos a. Bueno, las demostraciones de los teoremas sabéis que no entran para la EBAU, pero es interesante que podáis comprenderlos. Bueno, vamos a ver ahora algunas consecuencias importantes del teorema del valor medio.
cosas que ya sabíamos, pero que realmente se justifican gracias a este teorema, ¿vale? Este teorema de Lagrange, que le tenéis allí, que era un importante matemático del siglo XVIII, ¿vale? Primera consecuencia, si una función tiene derivada igual a 0 en todo un intervalo, entonces esa función va a ser constante en ese intervalo. Esto es muy lógico porque el teorema me dice que la derivada es este valor. Así que si la derivada vale 0, como este valor, cuando una fracción vale 0, es que su numerador también vale 0. Y eso significa que f de b va a ser igual a f de a en todo el intervalo, lo que equivale a decir que la función es constante. Bueno, pues la segunda conclusión que podemos sacar es que si una función, su derivada es estrictamente positiva en todo un intervalo, entonces es que la función es estrictamente creciente. El razonamiento es muy parecido. Si este valor es positivo, como b menos a siempre es positivo, será porque el numerador también es positivo, lo que equivale a decir que f de b es mayor que f de a. Eso significa que la función es creciente, ¿vale? Y va a pasar exactamente lo mismo si la función es decreciente, solo que ahora la derivada va a ser siempre negativa en todo el intervalo. Bueno, pues para esta parte de las tablas de crecimiento, los máximos y los mínimos, etcétera, etcétera, os voy a remitir al vídeo de primero bachillerato porque el contenido es exactamente lo mismo. Así que tendréis que ver el vídeo donde explica las tablas de crecimiento, de concavidad, cálculo de máximos y mínimos relativos, ¿vale? Porque no lo vamos a volver a repasar este curso. Otra importante consecuencia del teorema es que si la función es continua en A y existe el límite cuando me acerco a por la derecha de la derivada, entonces la derivada lateral por la derecha es lo mismo que el límite cuando extiende A por la derecha de la función lateral. Y va a ser lo mismo con la derivada lateral por la izquierda. Es lo que hacíamos cuando teníamos una función a trozos y estudiábamos sus derivadas laterales sobre la función derivada. Pero ojo, solo se puede hacer si la función es continua, ¿vale? En el caso de que no sea continua, vamos a tener que utilizar la definición de derivada como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Bueno, pues os recuerdo que una función era creciente cuando la derivada era mayor que 0. Cuando era 0, o bien teníamos un máximo relativo o un mínimo relativo, también dependiendo del signo de la segunda derivada, y que la derivada es negativa cuando la función es decreciente. Y como os comentaba, esto lo tendremos que ver en los vídeos de primero de bachillerato. Bueno, el último teorema del curso es el teorema de Cauchy, que este teorema como tal no entra en la EBAU, pero lo necesitamos para comprender mejor la regla del L'Hopital, que esa va a ser muy útil y la vamos a utilizar. Bueno, vamos a ver qué dice el teorema. El teorema dice que si dos funciones son continuas y derivables, en el cerrado y en el abierto AB, si g de A es distinto de g de B y las dos funciones no se anulan en un mismo punto, entonces se verifica esto de aquí, que f de B menos f de A partido de g de B menos g de A es f' de x sub 0 partido por g' de x sub 0 para algún valor perteneciente a B. Bueno, ¿qué significa esto realmente gráficamente? Vale, pues significa que si ahora tengo dos funciones, véase que la roja es f, y en cambio la verde es g, y tengo dos puntos A y B, ¿vale? Entonces, la relación entre las pendientes de las secantes a las dos funciones, véase que son las líneas amarillas, ¿vale? La relación entre las pendientes de estas dos secantes va a ser igual a la relación entre las pendientes de las tangentes para un determinado punto C, que va a estar por aquí, ¿vale? Eso realmente se traduce en que el ángulo que forman las secantes es igual al ángulo que forman las tangentes, ¿vale? Entonces se ve aquí perfectamente que este ángulo es igual que este ángulo, ¿vale? Suponiendo que hemos trasladado una tangente de arriba a abajo. Bueno, pues como os digo, este teorema de un muy importante matemático que se llamaba Cauchy va a ser la base de lo que llamamos la regla del L'Hopital, que es un gran invento, que me dice que si consideramos el intervalo AX y f de A es igual a g de A igual a 0, aplicando el teorema de Cauchy anterior, vamos a decir que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de A partido por g de x menos g de A, ¿vale? Solamente que en vez de b tenemos, una x ahí, ¿vale? Lo vamos a aplicar. Entonces esto va a ser igual al límite de f de x partido por g de x. ¿Por qué? Porque hemos dicho que f de A y g de A es 0. Así que esto se hace 0 y este valor aquí también se hacía 0.
Y por el teorema de Cauchy, ¿vale? Tiene que haber un valor intermedio en el intervalo donde coincida con la derivada de f en ese valor y la derivada de g en ese valor, ¿vale? Tendríamos que ser como un x sub 0, ¿no? Pero como hemos dicho que x tiende a, pues entonces ese valor va a tender a x, ¿de acuerdo? Así que lo podemos poner como el límite de la derivada. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, esto se traduce en que si, por ejemplo, yo quiero hacer este límite, la función x partido por el seno de x, hago el límite en el 0, me sale que el límite cuando x tiende a 0 es una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Bueno, pues siempre que yo tenga una indeterminación de tipo 0 partido por 0, se va a verificar que el límite de f partido por g es igual al límite entre sus derivadas. Es decir, que ponemos siempre que gracias a la regla del L'Hopital yo puedo decir que el límite de x partido por el seno de x es lo mismo y ahora lo que hago es derivar x, ¿vale? La derivada de x, que es 1, y la derivada del seno de x, que es el coseno de x. Y ahora vuelvo a aplicar el límite y como veis en este caso, pues me va a dar 1, ¿vale? Otro ejemplo podría ser neperiano de x partido por x menos 1. Hacemos el límite en el 1 y otra vez me sale 0 partido por 0 indeterminación. Así que lo mismo, por la regla del L'Hopital va a ser lo mismo que si derivo el numerador, 1 partido por x, que es la derivada del neperiano, y derivo el denominador. De nuevo sustituyo y me va a dar 1. Vamos a ver ahora cómo podemos aplicar la regla del L'Hopital no solamente al caso 0 partido por 0, sino a muchos otros, ¿vale? Aquí tenéis una tabla de resumen, pero lo mejor es que vayamos viendo con ejemplos, ¿vale? Bueno, el primer ejemplo era como veíamos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1, en este caso me va a quedar 0 partido por 0 indeterminación. Pues cuando tenemos 0 partido por 0, aplicamos L'Hopital, por favor siempre indicarlo, así que va a ser el límite cuando x tiende a 1, la derivada del neperiano, 1 partido por x partido por 2, que sería un medio. Vamos a ver el segundo caso. Aquí me va a quedar indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Bueno, pues cuando tenga infinito por infinito también podemos aplicar la regla del L'Hopital, se puede demostrar, ¿vale? Fácilmente. Así que aquí también tengo una indeterminación y vamos a aplicar L'Hopital. Así que va a ser el límite cuando x tiende a más infinito y derivo la derivada de elevado a x elevado a x, la derivada de x al cuadrado 2x. Pero como veis me sigue dando infinito partido por infinito. Pues no pasa nada. Volvemos a aplicar L'Hopital y esto va a ser el límite cuando x tiende a más infinito de elevado a x y ahora sí 2. Me queda infinito entre 2 que sería más infinito. Y ya habríamos acabado. Vamos a ver una argucia para poder conseguir aplicar esta regla en otras situaciones. Por ejemplo, aquí tengo una indeterminación del tipo 0 por infinito. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser recolocarme los términos, los factores, para poder obtenerla o bien como 0 partido por 0 o como infinito partido por infinito. En este caso, yo lo voy a poner como neperiano de x partido por 1 partido por x, ¿vale? Que como veis, ahora me va a quedar del tipo infinito partido por infinito. Y aquí sí que puedo aplicar la regla del L'Hopital. Así que derivando numerador y denominador, me va a quedar el límite de 1 partido por x partido por menos 1 partido por x al cuadrado. Que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de menos x, que como veis, esto sería 0. Bueno, este sería entonces el caso 0 por infinito, que lo que hay que hacer es que se reduce al primer caso expresando una de las funciones como 1 partido por g de x, ¿vale? Bueno, vamos a ver este caso. Aquí cuando calculas el límite, como veis, va a dar infinito menos infinito, que sabemos que también es una indeterminación. Así tal cual no puedo aplicar L'Hopital, pero vamos a restar, vamos a reducir a común denominador. Sería el límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de x menos x. Que como veis, ahora sí que obtengo una indeterminación de tipo 0 partido por 0. Así que podemos aplicar L'Hopital y sería el límite cuando x tiende a 0, derivada de seno, coseno de x menos 1, y aquí sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y esto me sigue dando 0 partido por 0 indeterminación. Pues no pasa nada. Volvemos a aplicar la regla del L'Hopital y me queda el límite cuando x tiende a 0, la derivada del coseno va a ser el menos seno,
Y aquí va a ser coseno más derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora me va a quedar 0 partido por 1, que es 0. Así que como veis, este caso que parecía infinito menos infinito, al final también he podido utilizar la regla del L'Hopital. Vamos a ver ahora uno de las indeterminaciones que todavía no sabíamos resolver, ¿vale? Por ejemplo, en este caso nos va a quedar que el límite va a ser 0 elevado a 0 indeterminación. Bueno, ¿qué vamos a hacer en estos casos? En estos casos lo que voy a hacer es tomar logaritmos. Supongamos que este límite es un número k. Entonces lo que voy a hacer es tomar que el neperiano del límite cuando x tiende a 0 de x elevado a x es igual al neperiano de k, ¿vale? Y vamos a intentar calcular este límite de aquí, ¿vale? Bueno, pues hay una propiedad matemática que me dice que el neperiano del límite es lo mismo que el límite del neperiano. Así que realmente lo que voy a calcular es el límite cuando x tiende a 0 del neperiano de x elevado a x. Y como sabéis, por las propiedades de los logaritmos, podríamos este exponente pasarlo delante multiplicando. Así que me quedaría que esto es el límite cuando x tiende a 0 de x por el logaritmo neperiano de x, que si os dais cuenta es exactamente el mismo límite que habíamos hecho aquí. Así que sería 0 por infinito, lo pasaríamos infinito entre infinito y al final me daba 0. Así que después de hacer todo eso me quedaría que es 0. Pero aquí no hemos acabado, porque eso sería el neperiano de k, ¿vale? Entonces, si el neperiano de k es igual a 0, esto implica que k, que en realidad es el límite cuando x tiende a 0 de x elevado a x, sería 1, ya que el neperiano de 1 siempre sería 0. Así que como veis tenemos que tomar neperianos para luego quitar esos neperianos, ¿vale? Vamos a ponerlo bien. Y esto lo podemos hacer tanto en el caso 0 elevado a 0 como infinito elevado a 0. En este otro ejemplo, x elevado a 1 partido por x, cuando tiende a infinito, me queda de la forma infinito elevado a 0. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que antes. Si esto es k, entonces el neperiano del límite cuando x tiende a más infinito de x elevado a 1 partido por x es igual al neperiano de k. Por la propiedad que hemos nombrado antes, este sería el límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido por x por el neperiano de x. Ya he pasado el exponente multiplicando, que es lo mismo que el límite cuando x tiende a más infinito de neperiano de x partido por x, que como veis me da infinito partido por infinito indeterminación en la que puedo aplicar la regla del L'Hopital. Así que esto va a ser el límite cuando x tiende a más infinito, derivada del neperiano, 1 partido por x partido por 1, 0. Igual que antes, ojo, esto es lo mismo que el neperiano de k. Por lo tanto, k, que es igual al límite cuando x tiende a más infinito de x elevado a 1 partido por x, pues va a ser 1, porque si el neperiano de 1 siempre va a ser 0. Y con esto tenemos un poco los ejemplos de cómo aplicar la regla del L'Hopital para el cálculo de algunos límites, ¿vale? Y ahora os propongo yo que hagáis estos ejercicios aplicando la regla del L'Hopital, que van a ser pues, parecidos a los que acabamos de hacer en los ejemplos. A ver qué tal.